Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la sesión 31 del módulo de finanzas de la maestría en estrategia empresarial. Antes de dar inicio a la sesión, le hago el comentario acerca del reforzamiento de sus conocimientos en base a las actividades que se vean desarrollando de aprendizaje en cada una de las sesiones. Asimismo también la importancia del cuaderno de notas para efectos de que usted vaya reforzando cada una de estas actividades y pueda llevarlo o asimilarlo y llevarlo a cabo dentro de su vida profesional. También no se le olvide que ya estamos un momento a punto de finalizar nuestro módulo, por ende lo invito a que siga estudiando para irse preparando el examen final. Muy bien, ¿qué es lo que vimos la sesión anterior? Vimos lo que era mercado, el mercado de valores, aprendimos lo que era la estructura del sistema financiero mexicano y también lo que eran los mercados financieros. También empezamos a conocer cada una de las instituciones que componen la estructura del sistema financiero mexicano, sus actividades y objetivos primordiales y por qué están ahí, qué es lo que realizan para efectos de la difusión. Dentro de la difusión también hablamos acerca de la cultura financiera. La cultura financiera que es de vital importancia para efectos de crear conciencia dentro del mismo mercado de valores y de los participantes a los cuales está aquejándose. Ahora bien, también dentro de este tema de las finanzas bursátiles hablamos que es un área de especialización. La área de especialización que va a permitir en un momento dado la apertura del mercado y la invitación, sin importar el tamaño y el grosor de la empresa, para efectos de dos actores muy importantes dentro del mismo. Por un lado las personas superavitarias y por el otro lado las personas deficitarias. Ellos obviamente van a estar o se van a encontrar dentro del mercado porque el mercado es el que los va a hacer llegar y por ende los va a hacer un momento dado que circule el dinero por medio de títulos, obligaciones que esté emitiendo por un lado y por el otro lado esté comprando al mismo. Entonces, usted recordará que la parte del mercado de valores implica en un momento dado tener o comprar algunos activos financieros con el objetivo de allegarse y no era lo que simplemente se hace comúnmente en una institución bancaria, en donde uno de cierta forma invierte, ¿sí?, los recursos y a cambio recibe los intereses. Aquí sí debe de existir algún intercambio de algún título que esté en circulación y que esté en inversión en ese momento. Muy bien, en esta nuestra sesión 31 vamos a ver los objetivos. Dice, al término de la sesión, el alumno habrá aprendido la función que tiene cada uno de los mercados que imperan en el sistema bursátil. Fíjese usted, aparte de observar que los mercados lo vemos como un sistema, dentro del mismo mercado hay divisiones de mercado, ¿sí? Vamos a llamarlo que hay subproductos dentro del mismo mercado. ¿Por qué? Porque hay que empezar a colocar los instrumentos, es decir, que no solo los instrumentos engloben todo el mercado, sino que exista una separación al respecto y que permita, obviamente, el libre tránsito de las operaciones. Eso es lo que vamos a conocer, qué tipo de mercados integran el mismo mercado para efectos de control y para efectos de la estructura del mismo. Recuerde que la mayoría de los instrumentos están dentro de un mercado organizado, ¿sí? Organizado porque existe una estructura, existe una regulación al respecto. Eso le va a permitir darle seriedad, tranquilidad y satisfacción tanto a las personas superavitarias como deficitarias. En ese sentido, es de vital importancia esta estructura en los submercados. Asimismo, el conocimiento de los instrumentos financieros que operan dentro de cada uno de los mercados financieros, ¿sí? De vital importancia, cómo están los instrumentos, qué tipo de instrumentos se mueven dentro de los mismos, para que exista la colocación o la captación de recursos y el mercado pueda darle pauta a este movimiento oscilatorio. Y recuerde que el objetivo del mercado, pues en primera, la intermediación, generar una ganancia para ellos mismos, y en segunda, obviamente, satisfacer las necesidades de las personas que concurren o de las empresas que concurren o bien del mismo gobierno que concurren al mismo mercado.
darle pauta, satisfacción al mismo. De no ser así, pues obviamente tendría cierta peculiaridad en el sentido de que no cubriría el objetivo principal. Bien, en nuestra primera diapositiva que usted ya observa, dice, lo vamos a ver con respecto a su colocación. Con respecto a su colocación vamos a empezar a dividir los mercados. Y el primer mercado va a ser el mercado primario. ¿Qué es el mercado primario? Dice, también es conocido como el mercado de colocación de títulos, y tales documentos se les denomina como primarios, ¿sí? Es un mercado donde van a colocar títulos con el objetivo de que, recuerde esto muy importante, cuando existe la colocación es en base a la captación de los recursos, ¿sí? Entonces, en este sentido, obviamente, estos documentos se les van a conocer como primarios porque están en primera instancia. Siendo la actividad en la que un organismo público o privado recibe fondos de dos formas. En la primera lo hace emitiendo títulos con vencimiento a corto plazo, que constituyen una deuda, ¿sí? Ahí vamos a hacer un paréntesis. Dentro del mismo mercado, vamos a verlo bajo este esquema. Dentro del mismo mercado primario, vamos a ver dos circunstancias. La primera, ¿sí? La primera nos hace mención que siendo la actividad de un organismo público o privado recibe fondos de dos formas. En la primera lo hace emitiendo títulos con vencimiento a corto plazo, ¿sí? Emite títulos. Títulos, recuerde que ¿qué son? En un momento dado son las obligaciones, ¿sí? Llámese acciones o bien bonos al respecto, ¿sí? Emitiendo títulos con vencimiento a corto plazo, ¿sí? Aquí hay una característica importante. Corto plazo, eso no hay que perder de vista al respecto. Y que constituyen una deuda. Claro, si va a haber una emisión de títulos, obviamente está constituyendo a una deuda. Recuerde la palabra de colocación. Estamos hablando de deuda. ¿Por qué? Porque la empresa va a colocar, es decir, va a poner en el mercado acciones, va a emitir acciones, por poner un ejemplo, las está colocando con el objetivo de que alguien llegue, compre y la empresa capte esos recursos para ella misma. Con el objetivo de financiar el capital de trabajo de la empresa. Fíjense, el capital de trabajo, aquí viene la parte de corto plazo. Por corto plazo vamos a ponerlo específicamente el capital de trabajo, ¿sí? El motor de la empresa. Las situaciones de corto plazo. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de clientes, estamos hablando de inventario, hablamos de las obligaciones en proveedores, es decir, la parte de irle moviéndole el movimiento al dinero en corto plazo. Asimismo, la segunda opción está designada a la formación de capital social. Aquí la cambiamos. A capital social, ¿sí? Recuerde que la parte de capital social estamos hablando de la parte de accionistas. Y dice, emitiendo instrumentos de largo plazo, ¿sí? Emitiendo instrumentos de largo plazo. De largo plazo, como son las acciones, ¿sí? Las acciones van a ser uno de los instrumentos que va a estar emitiendo la empresa y creando así una infraestructura de fondos que le permita no solo subsistir, sino crecer en su ramo. Aquí, ¿qué es lo que está colocando? ¿Sí? En este caso está colocando la parte de corto plazo, como son las obligaciones respectivas, y abajo estamos hablando de acciones o bien de bonos, porque estos van a ser de largo plazo. Obviamente, cuando la empresa coloque las acciones
y capte los recursos. Estos recursos pues obviamente van a ser atraídos o registrados bajo este concepto, capital social. Van a ser parte, recuerde usted, la parte de allegarse de recursos son dos vías, accionistas y la parte de financiamiento. Aquí está la parte de financiamiento. Lo único que lo hace ser particular esto es que en la primera estamos hablando con vencimientos a corto y aquí a largo plazo, ¿sí? Ese es un momento dado la diferencia que existe. Si usted se da cuenta, cuando hablamos del mercado, ya estamos hablando de otro mercado y a su vez este mercado se vuelve a abrir. Entonces se va haciendo como una pirámide al respecto. ¿Con qué objetivo? Con lo que le comenté, para efectos de controlar las operaciones que se vayan dando en un momento dado. Dice, creando así una infraestructura, y fondos que le permitan no solo subsistir, sino crecer en su ramo. ¿Sí? Recuerde la parte del mercado. El mercado va a apoyar a una nación en el aspecto del desarrollo de las actividades. ¿Sí? Por eso es que dice, no tan solo de subsistir, sino crecer. En primera instancia hay que tener muy en claro que hay que sobrevivir, ¿no? Sobrevivir. Pero no quedarnos en ese dicho, sino también hay que impulsar y crecer dentro de la actividad y el ramo en el cual se esté trabajando. Es por eso que el mercado de valores, los mercados financieros van a ayudar a crecer, a expandirse y también a mantener la estabilidad respectiva en un momento dado. Una característica importante del mercado primario, dice, ¿cuáles son esas? Dice, el mercado primario a nivel económico es el más importante respecto del mercado secundario, que es el que vamos a hablar en un momento más, ya que es donde se presentan los principales efectos del empleo. Claro, ¿por qué se presentan los principales efectos del empleo? Mire usted, porque si nosotros hablamos de capital de trabajo, ¿sí?, por un lado, y por el otro lado hablamos de capital social, no nos confundamos, pero no porque simple hecho que diga capital sea lo mismo, ¿no? Estamos hablando de dos partes de la empresa que van a fomentar el empleo correspondiente, ¿sí? El empleo lo van a estar estimulando, por un lado a corto plazo y el otro lado a largo plazo. ¿Por qué? Porque van a permitir mantenerse la empresa. Muchas empresas se hacen públicas a raíz de estos acontecimientos, ¿sí? No vaya a pensar que es en el sentido de que, bueno, quiero ser una empresa pública, quiero tener una imagen. No, se da por aspectos de necesidad que existe dentro de la misma empresa y por ende tienen que salir a colocar qué necesidad tienen, ¿sí? Si en algún momento dado una empresa tiene un compromiso, no puede hacerle frente a sus terceros, a sus acreedores, y está viéndose hundida, puede hacerse una empresa pública, ¿sí? Puede ir al mercado, hacerse una empresa pública y a colocar deuda, captar recursos. Es una estrategia para poder desarrollarse, en primera instancia subsistir, como comentamos hace rato la palabra, y posteriormente desarrollarse, ¿sí? Dice, siguiendo con la definición, dice, ya que representa los principales efectos del empleo, ya que como se comentó con anterioridad, los recursos que obtienen las empresas van destinados a las obligaciones de la misma a corto plazo. Fíjese cómo estamos hablando aquí del tema de las obligaciones. Estamos hablando de proveedores, impuestos y nómina, ¿sí? Aquí podemos hablar de capital de trabajo, proveedores, nómina e impuestos, ¿sí? Impuestos. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque sin estos conceptos, pues obviamente la empresa no va a tener el funcionamiento respectivo, ¿sí? Son obligaciones a corto plazo y que lo va a permitir vivir, subsistir y crecer. Porque si no cumplimos con estas obligaciones, que son las de capital de trabajo de un momento definidas y prácticas y que se viven día tras día, pues realmente
vamos a tener problemas dentro del la misma organización. ¿Sí? Ahora bien, viene el mercado secundario. Bueno, vamos a ver el mercado secundario. Dice, se constituye las operaciones de venta y reventa de títulos. Y ahí hago un paréntesis. Aquí hago un paréntesis. Porque así como vimos el mercado primario, y hablamos de capital de trabajo y capital social, largo plazo y corto plazo, ahora veamos el mercado secundario, ¿verdad? El mercado secundario. En este mercado, obviamente, como dice, una de las características principales es que va a existir la venta y reventa, ¿sí? La venta y reventa de títulos, ya que los valores son transferidos de un inversionista a otro. ¿Qué quiere decir? Yo llegué al mercado, ¿sí? Al mercado de valores, en un momento dado compré acciones, algunos títulos, en este caso las acciones, las poseo, ¿sí? Obviamente estoy invirtiendo, pero no sé, me llega la curiosidad de decir, ya no quiero tener las acciones, y a la empresa que le pertenecen las acciones no me las quiere comprar, ¿sí? Yo sí se las quiero vender, pero ella no me las quiere comprar. Entonces me volteo con otra persona y le digo, te vendo las acciones de esta empresa. Es decir, vamos a verlo desde este punto de vista. Aquí está la empresa. Aquí está la empresa. ¿Sí? Vamos a verlo de esta estructura para que entendamos el concepto. Aquí está el inversionista. Vamos a poner el inversionista 1. ¿Sí? El inversionista obviamente va a alimentar de recursos. Obviamente va a estar aquí el mercado. La empresa lo va a alimentar de instrumentos, ¿sí? Que ya conocemos, como por ejemplo hablando de las acciones, porque va a ser la compraventa, es con lo que él va a poseer, pero el inversionista 1 no le interesa en este momento, necesita la captación de recursos en un determinado tiempo, no debe ser inmediato. ¿Qué le parece que pasan unos, no sé, qué le gusta, unos meses? Y dice, ya no quiero tener las acciones, necesito el dinero por cual invertí. Primera opción, busca a la empresa, ¿sí? A la empresa que emitió las acciones para vendérselas, ¿sí? Vendérselas, es decir, ahora lo que quiere el inversionista es venderle. Vamos a ponerlo en la parte superior. Venderle las acciones y que la empresa le pague con dinero, ¿sí? Esa sería lo común para poder yo recuperar ese dinero. Obviamente me tiene que pagar una ganancia al respecto, ¿sí? Esa será la primera opción. La segunda opción es, ¿cuál es? Segunda opción es buscar otro inversionista, ¿sí? ¿Quién lo va a buscar? Pues obviamente siguiendo nuestro ejemplo, el inversionista 1. Entonces va a aparecer otra figura aquí, que va a ser el inversionista 2, ¿sí? Este inversionista 2 lo que va a hacer es que el inversionista 1 le va a revender las acciones, ¿sí? Revende las acciones para que este mismo inversionista, ¿sí?, le pague por las mismas, ¿sí? Primer punto, aquí existió una venta. ¿Qué fue lo que sucedió cuando hablamos de los instrumentos y acciones? Aquí está la venta, ¿sí? La empresa le vende al inversionista 1 las acciones. Obviamente el inversionista 1 le paga por las mismas, ¿sí? Ya el inversionista 1 dice, ¿sabes qué? Ya no quiero tener las acciones.
ya mi primera opción es decirle a la empresa, ¿sabes qué? Te vendo las acciones, ¿sí? Es decir, aquí está con la línea verde, te vendo las acciones y obviamente la empresa tiene que pagar por las mismas. Pero la empresa dice, no, mira, fíjate que no quiero tener ahorita, no tengo dinero, no te las puedo vender. Entonces el inversionista 1 busca a un nuevo inversionista y hace, como él tiene en poder las acciones, se las revende para que este inversionista 2 le pague, ¿sí?, por las mismas. Entonces al final, obviamente este inversionista 2 se va a quedar con los títulos y va a tener, como en todo, tener el trato directo al final con la empresa, porque el inversionista 1 ya se salió de la operación, ¿sí? Él ya quedó liquidada su operación. El inversionista 2 es el que en un momento dado va a tener la relación, ¿sí?, la parte relativa con la empresa que emitió las acciones. Ahora bien, siguiendo con la definición, dice la reventa de títulos, ya que los valores son transferidos de un inversionista a otro a través de intermediarios autorizados, ¿sí?, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Es decir, este tipo de operaciones yo lo hice muy, muy práctico para no mencionar tantos personajes, pero obviamente esta reventa debe de estar autorizada, debe de estar supervisada y obviamente ahí van a estar los intermediarios, ¿verdad? Los intermediarios para que exista este tipo de situaciones. No puede ser el trato directo porque afectaría un momento dado en términos de regulación la misma operación. Después dice que actúan por medio de sus operadores de piso, aquí lo que le comento, operadores de piso y promotores de valores, ¿sí?, otorgando así la facilidad de negociación o bursatilidad que permite al tenedor obtener la liquidez cuando sus necesidades lo requieran, o bien la inversión en otro instrumento que se adapte a su mejor necesidad, ¿sí? Buscar otras opciones de inversión, otro tipo de instrumento que sea factible para que vaya desarrollando paulatinamente sus requerimientos y necesidades al respecto. Por lo tanto, las operaciones pactadas en el mercado secundario no otorgan financiamiento a las emisoras, ya que estos quedan desligados de las transacciones que en este se cierre. Sin embargo, este mercado facilita la colocación de nuevas emisiones, ¿sí? Puede colocar nuevas emisiones, el mercado sin mayor problema, ¿sí? Sin mayor problema tiene esa facultad. Quiero darle a entender que el mercado secundario tiene una amplitud, ¿sí?, mucho más, obviamente es más amplia este tipo de transferencias y de operaciones que se estén dando en el mismo. Siguiendo con el apunte, dice, aquí varían algunas características originales de los valores, tales como plazo de vigencia y amortización para el mercado de títulos de deuda, ¿sí? Aquí hacemos un poquito el paréntesis. ¿Por qué? Porque recuerde usted que los títulos de deuda vamos a encontrarlos, obviamente, en mercado de deuda y obviamente van a tener una característica principal, que en todo no van a tener tanto riesgo, obviamente su rendimiento pues va a ser menor y obviamente va a tener una calificación, ¿sí? Recuerde, muy importante lo que vimos en la sesión anterior, es el tema de las calificadoras. Aquí lo que nos están mencionando, aquí las calificadoras también van a tener una importancia en decir, cuidado con las acciones que están ahorita en circulación de X empresa o de Y empresa. Tengan cuidado en este sentido, o al contrario, adelante, inviertan en las mismas, porque están generando un clima apropiado dentro del mismo mercado. Las calificadoras de valores, recuerde que van a estar evaluando cotidianamente este tipo de colocaciones que se vayan haciendo dentro del mismo. Y obviamente pues, va a tener algunas características originales, como es el plazo de vigencia y amortización para el mercado de títulos de deuda y el valor nominal para las acciones. El valor nominal, estamos hablando obviamente valor de origen, ¿sí?, que van a tener las acciones. Es decir, con cuánto salieron al mercado y obviamente con cuánto abrió el precio de cierre de la acción, con cuánto va a cerrar. Esto, obviamente, estas oscilaciones de precio de cierre
se van a dar en función a las operaciones que esté realizando la empresa, a la oferta y demanda del mercado y a la toma de decisiones que esté teniendo la alta dirección. Cuando hablamos del precio de acción de cierre, el precio de cierre de la acción también se puede decir de esta forma, es porque en un momento dado están influyendo factores internos propios de la empresa y factores externos en el entorno, ¿sí? Cómo se está viendo a la empresa, cómo se está viendo también al país de origen, y esto influye en su actividad. Si en un momento dado una empresa da una decisión drástica, en el sentido, se me ocurre en el aspecto de que, pues bueno, no nos declaramos pagadores de nuestras obligaciones, pues el precio de acción va a tener ahí un efecto, ¿sí? Va a tener un efecto que no va a ser bien visto por el público inversionista. Va a decir, cuidado, tengan cuidado, aunado al juicio y la opinión que esté dando la misma calificadora de valores, ¿sí? Recuerden, la importancia de la calificadora de valores es el juicio, la opinión que está brindando acerca de los instrumentos que estén en el mercado, y que esto va a ayudar considerablemente para que el inversionista tome cartas sobre el asunto, tome en un momento dado estos, o contemple estos riesgos al respecto. Obviamente, es decir, nos quedamos deuda y valor nominal para las acciones. Es decir, las mencionadas características se sujetan a las condiciones de la ley de la oferta y demanda que imperen en el momento de concertar una operación. Es por ello que en el mercado de deuda, pues al ver usted recordará que una de las características es que existe mucha bursatilidad, ¿sí? Existe mucho movimiento. ¿Por qué? Por lo mismo que tiene una liquidez pronta, no tiene riesgo, ¿sí? Aunque su rendimiento es muy pequeño, pero vamos, de cierta forma, las características, los dos puntos antes que le acabo de mencionar, van a influir considerablemente para que esto esté dando una agilidad dentro del mercado considerable. Cosa contraria cuando estemos hablando de un mercado de alto riesgo, ¿sí? Un mercado de alto riesgo, cuando veamos un momento dado colocaciones de instrumentos con una calificación, usted recordará la última calificación, llámese D o llámese C, C con doble C minúscula, depende de la calificadora. En ese sentido estamos teniendo problemas al respecto. Ahora bien, vamos a ver por el tipo de emisor, ¿sí? El mercado principal. ¿Qué es el mercado principal? Dice, es el mercado destinado a la negociación de acciones emitidas por empresas medianas. Ahí hago un paréntesis, mire, aquí es un tip que hay que tomar en consideración. Empresas medianas, ¿sí? Mercado principal. Ahí en un momento dado, repito, como en algún momento comenté, no tan solo necesitamos que sean las empresas con buena imagen, grandes, que todo el mundo las conozca. No, también el mercado se abre a las demás empresas, ya sean pequeñas, medianas, grandes, pero que cubran con los requisitos de transparencia. En ese sentido, obviamente también existe la apertura a que se incorporen al mismo. Dice, es un segmento del mercado de capitales en donde operan acciones de emisoras que cumplen con las características en cuanto al tamaño de empresa, operatividad, liquidez y pulverización. Es decir, en el mercado de capitales vamos a tener toda la colocación y el movimiento, obviamente, de las acciones, ¿sí? Obviamente que eso va a ser un mercado mucho más atractivo por el lado del rendimiento, pero también va a ser un tanto peligroso por el lado, ¿sí? Por el lado del riesgo. El riesgo va a estar latente al respecto. Es decir, si un momento el precio de la acción sube, bienvenido, vamos a tener una utilidad, ¿sí? Pero si el precio de la acción baja, en comparación de cómo compramos la acción, ¿sí? Es decir, si nosotros compramos una acción de 10 pesos y el día de mañana sube a 20, caray, yo ahí agarro, aprovecho y vendo. Vendo porque voy a tener una ganancia de a comparación como lo había comprado. Pero si yo
compré a 10 pesos y me aparece al día siguiente un precio de acción de 5 pesos, ahí sí ya estoy en graves problemas, ¿sí? Ahí lo que hago, mejor no vender, mejor me sostengo. Y también empiezo a monitorear antes de comprar la acción, pues que la acción no esté tan cara, que tenga un margen de distancia para efectos de tener una utilidad al respecto. Compraría a menos por cuestiones estratégicas, ¿sí? Porque me convenga estar como inversionista dentro de la empresa para otros fines, obviamente con buena transparencia, participación, colocación, utilidad, pero también hay que considerar la parte del riesgo, ¿sí? Dice, el mercado de capitales en donde operan acciones de emisoras que cumplen con las características en cuanto al tamaño de la empresa, ¿sí? La dimensión de la empresa, la operatividad, qué tanta operación se esté dando. Si en un momento dado no va a ser una empresa que trabaje 3 días a ritmo cardíaco y después 2 días pues no tenga ni mucha actividad o nada de actividad. Entonces tiene que tener operatividad continua para que asegure, obviamente, los pagos correspondientes a la deuda que haya contraído. La liquidez, llámese la liquidez, el aspecto de hacerle frente a las obligaciones, ser oportuno en los pagos que haya aumentado contraído, y la pulverización, ¿sí? La parte de la deuda. Como un momento dado voy pulverizando esa deuda y me voy librando anímicamente del negocio. El mercado intermedio, ¿sí? ¿Qué es el mercado intermedio? Dice, es el mercado destinado a la negociación de acciones emitidas por empresas medianas. Es un segmento del mercado de capitales. Aquí hay otra invitación a esas empresas que son medianas y que pueden tener una participación dentro de la misma. También, obviamente, dentro del mercado de capitales o el mercado accionario, como se le conoce, en donde operan a las acciones de emisoras que no cumplen con las características requeridas por el mercado principal. Ojo, aquí está la diferencia entre el mercado principal y el mercado intermedio. En el mercado intermedio no cumplen las características de ¿qué? Obviamente, en cuanto al tamaño de la empresa, la operatividad, liquidez y pulverización. Fíjese cómo de cierta forma estos 4 conceptos, tamaño, liquidez, pulverización y operatividad, se dicen muy fácil, pero que los tenga la empresa más que dominados, identificados y llevados a la práctica es un poquito a reflexionar, porque va a ser la parte fina del negocio, ¿sí? Si hay operatividad, si hay obviamente movimiento, téngalo por seguro que tiene que haber liquidez, tiene que haber ingreso. Si un momento esto da un momento la operatividad rápida, la liquidez, obviamente la parte de pulverización, la parte de deuda, pues va a estar aminorada. Y por ende la productividad va a ser satisfactoria en el desarrollo de la operación de la misma empresa. Entonces, estos 4 ingredientes se mezclan perfectamente en la olla de la empresa y sale un producto sensacional, porque esto va a permitir tener la eficiencia y la productividad dentro del mismo negocio. Y obviamente las obligaciones van a ser pagaderas en su momento, en su tiempo y sin mayor problema, para efectos de que no existan problemas algunos, que en un momento ya existe aquí en el mercado de intermedio, que esa característica le hace ser predecible. Ahora, por el sistema de operación, cómo se hace la parte de la operación, cómo se utiliza o bien cómo se lleva a cabo. También me gustaría que lo veamos aquí en el pintarrón, a pesar que usted lo está viendo ahí en su diapositiva, pero vale la pena poderlo checar aquí para que usted le permita en un momento dado la visión que tiene este tipo de flujograma que vamos a ver a continuación. En primera instancia va a estar el cliente, ¿verdad? Debe existir un cliente.
En este caso, pues viene siendo la parte medular, la parte inicial, porque este cliente va a solicitar la operación, al intermediario bursátil. Aquí es donde existe en primera instancia una necesidad. ¿Sí? Aquí existe una necesidad. Por eso es que existe el cliente. Si no hubiera necesidad, no existiría ni el inicio de la operación. Es más, no existiría ni el propio mercado. Pero en este sentido, el cliente aparece en primera fase. Posteriormente viene el intermediario bursátil. ¿Sí? Vamos a ver el intermediario bursátil. Recuerde que el cliente no puede tener el contacto directo con la contraparte. Debe de existir un intermediario para pegarse a las reglas respectivas. Aquí está el intermediario bursátil. ¿Sí? El intermediario bursátil, ¿qué va a hacer? Pues va a recibir la orden del cliente. Obviamente sin la orden, pues él no puede hacer absolutamente nada, ¿no? Tiene que primero el cliente contactar al intermediario para que se dé la orden respectiva. Y la registra en la bolsa de valores. Es decir, el intermediario va a hacer un enlace con la bolsa de valores respectivamente. Entonces de ahí nos vamos a otro actor que va a ser la bolsa de valores, en donde la bolsa de valores, su función va a ser recibir el registro, ¿sí? Es decir, el registro de quién, del intermediario, obviamente, y mantiene hasta que la operación se cierra, ¿sí? La va a mantener, también en un momento dado, si existe la operación, va a custodiar, sea su caso. Recuerde que el intermediario bursátil va a ser en un momento dado la parte de movimiento. La bolsa de valores va a ser la parte física para llevarse a cabo el mercado, ¿sí? Una vez que se cierra la operación, aquí está en un momento dado la apertura, ¿sí? El inicio o inicio, y obviamente viene la parte de cuando se cierra. El cierre de la operación, en primera instancia, otra vez participa la bolsa de valores, ¿sí? Ahora como que viene de retache el golpe. La bolsa de valores, ¿qué es lo que va a hacer? Informa al Indeval. Fíjese, aquí se deslinda una de sus empresas, el Indeval. Recuerde usted que el Indeval, que es el que va a custodiar los instrumentos y los valores que se estén comerciando dentro del mismo mercado, ¿sí? Va a informar al Indeval y al intermediario bursátil de las operaciones ejecutadas. Es decir, va a tener una relación la bolsa con el intermediario, ¿sí? Posteriormente, el intermediario bursátil va otra vez a aparecer en escena. Lo van a llamar a escena, al intermediario bursátil. ¿Y qué va a hacer este intermediario bursátil de nueva cuenta cuando llegue al escenario? El intermediario bursátil va a asignar entre los clientes y las operaciones ejecutadas y las registra en su cuenta, ¿sí? Asigna entre los clientes y las operaciones ejecutadas y las registra en su cuenta. Es decir, la parte de control de operaciones, ¿sí? La parte de control de operación. Y va a tener, obviamente, contacto con su cliente. Posteriormente, otra vez, lo llaman a escena al cliente. Aquí está. Creo que aquí me comí una letra, porque dice ahí más que cliente, dice Chente, y creo que por ahí no va el asunto. Entonces es cliente, aquí está. El cliente otra vez aparece en escena y dice, verifica en sus estados de cuenta los movimientos
de dinero y valores. ¿Por qué los va a verificar? Porque en este momento, ¿sí?, se va a liquidar la operación. Se liquida la operación. Y obviamente va a consultar de manera interna. Esta es parte del cliente. Va a tener un control interno de sus operaciones. ¿Sí? De sus operaciones, para que un momento corrobore la situación que haya tenido al respecto. Y el Indeval, pues obviamente va a tener también contacto con el intermedio bursátil, porque el Indeval va a realizar los traspasos de valores entre las cuentas cuando se recibe el pago. ¿Sí? Fíjese usted cómo se hace esta forma de operar este tipo de instrumentos. No es nada fácil. Digo, aquí lo vimos en un flujograma muy práctico, muy condensado, muy rico en el sentido de no estar describiendo paso por paso, porque no es el objetivo, sino nos tardaremos mucho en este sentido. Pero sí, cómo va empezando la necesidad, ¿sí? La necesidad de tener los recursos. Va a estar el cliente, ¿no? Yo necesito dinero, ¿qué vamos a hacer? O va a estar también la necesidad del inversionista, ¿sí? Oye, yo necesito tener un momento dado, quiero invertir. Sea el caso, la gente que ha comentado coloquio, la gente que ha comentado capte, ¿sí? Y cómo están actuando el intermediario bursátil y la bolsa de valores. Cómo de cierta forma se va monitoreando entre ellos este tipo de situaciones que lo hace en un momento dado más atractivo para el mismo mercado. Muy bien, los instrumentos financieros, principalmente los títulos de deuda. Recuerde, los títulos de deuda son los títulos de bajo riesgo, bajo rendimiento, alta liquidez, ¿sí?, y mejor calificados. Ya nos estamos familiarizando con los conceptos porque hay que tenerlos muy al tiro en este sentido. Dice, los instrumentos de deuda, dependiendo del emisor, se clasifican en tres grandes grupos. Primero son los títulos gubernamentales, después vienen los títulos de instituciones financieras y cerramos con títulos de empresas. Vamos a ver qué son los gubernamentales, ¿sí? Y hay una palabra que dice evaluación, que la vamos a ver más adelante, qué significa esto. Dice, ¿qué son los títulos gubernamentales? Dice, son instrumentos emitidos por el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También pueden ser emitidos por instituciones y organismos públicos del ámbito federal, como es el Banco de México, el Instituto de Protección al Ahorrador, el IPAP, etcétera. Mire, cuando hablamos de instrumentos gubernamentales, se lo voy a decir en términos castellanos, sin tanto tecnicismo, es seguridad en la inversión, ¿sí? Usted puede ir a invertir en algún instrumento que esté colocando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, obviamente va a ser el representante del gobierno federal y no va a correr riesgo. El riesgo que va a tener va a ser el riesgo país, es decir, el riesgo que quiebre una nación, que eso no es imposible, pero es un tanto alejado. Es más fácil que quiebre una empresa que una nación. Entonces, bajo estas circunstancias, obviamente los títulos gubernamentales gozan de un cierto privilegio y son sumamente aceptados con el público inversionista. La única, llamémosle, lo único, no le podría decir que sea malo, ¿sí? Lo único que incomoda un poco es el aspecto del rendimiento, porque no son unos instrumentos que generen o que le vayan a dar intereses, pero atractivos, ¿no? Van a ser intereses muy conservadores, pero al fin y al cabo le va a generar un costo a favor a usted como público inversionista. Entonces, bajo esta mecánica, sí es interesante conocerlo, saber, porque no tan solo van a estar emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, también pueden emitirse por otras dependencias que el objetivo, recuerde que la colocación es captar recursos, ¿sí? Esa empresa, sea el instituto, la empresa que sea,
va a endeudarse y es captación de recursos. ¿Para qué? Para las decisiones de expansión, como lo comentamos en sesiones anteriores. Entre estos instrumentos destacan, en primera instancia, y yo creo que son en orden jerárquico, los que destacan mucho dentro del gobierno son los CETES, los certificados de la tesorería, que más adelante los vamos a estar definiendo, lo voy a hacer enumerarlos y comentarlos más adelante. Los CETES, que son certificados de la Federación. También van a estar los bondes, los bonos de desarrollo de corto plazo con cupón a 28 días, los bonos de desarrollo a largo plazo con cupón a 91 días y los bonos de desarrollo a 182 días. También vienen los bonos M3, M5, M7 y M10, los UDIbonos, tasa real, los UMS denominados en dólares, los PIC, FARAC, CEVIX, que son emitidos por Banobras, los BPAYs emitidos por el IPAP, los BPATs también emitidos por el IPAP y los BREMS, que son emitidos por el Banco de México. Ahora vamos a definir cada uno de ellos qué significa para irnos familiarizando, porque aquí vemos abreviaturas que nos hacen un poquito de ruido al respecto. Los certificados de la tesorería, los CETES, ¿sí? Los CETES son títulos de crédito al portador emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con los cuales se consigna la obligación del gobierno federal a pagar su valor nominal a la fecha de vencimiento, ¿sí? Es decir, van a ser los títulos, como hace rato le comenté, los títulos consentidos, ¿sí? Los más queridos dentro del mercado. Y que de cierta forma, también la tasa de CETES es considerada una tasa de bajo riesgo. Para cuando hacemos análisis de otra índole, pues los consideramos para efectos de determinar ciertos indicadores. Los CETES obviamente es la colocación que va a hacer el gobierno federal, cabe la redundancia, para efecto de captar los recursos. Capta los recursos por dos circunstancias, recuérdelo bien. Uno, por hacer decisiones de crecimiento de infraestructura dentro de una nación, y por el otro lado, las decisiones de retirar circulante dentro de la sociedad, y con eso abate la inflación. Entonces, bajo estas emisiones le permite ir saneando tanto sus finanzas, endeudándose un poco, pero bueno, obviamente se tiene que ver visto en los proyectos que esté realizando y también para indicadores macroeconómicos. Por otro lado están los bonos de desarrollo del gobierno federal, mejor conocido como los bondes. Los bondes son títulos de crédito al portador de largo plazo en moneda nacional emitidos por el gobierno federal, y su función es obtener financiamiento a largo plazo, así como también el regular la oferta monetaria y las tasas de interés, que dice es un tanto parecido a lo que le comenté los CETES. Lo único que lo hace diferente obviamente son hacia dónde van encaminados en primera instancia, y en segunda instancia le quiero recordar que cuando hablamos de CETES estamos hablando de corto plazo, y cuando hablamos de bondes estamos hablando de largo plazo, ¿sí? Entonces van encaminados en diferente sentido. Están también los bonos de desarrollo del gobierno federal con tasa de interés fija, mejor conocidos como los bonos M. Estos van a promover el ahorro interno, atender de mejor manera sus requerimientos financieros y enriquecer la gama de instrumentos a disposición de los inversionistas, ¿sí? En un momento dado van a ser muy estratégicos estos bonos para fomentar el ahorro mismo de una nación. Después vienen los bonos de desarrollo del gobierno federal en unidades de inversión, los UDIbonos, mejor conocido. Acuérdense que las UDIs van a ser las unidades de inversión para efectos de reestructura de deuda, son de vital importancia porque obviamente no se ve afectada la UDI conforme a la inflación, va a tener una cierta restricción al respecto. Y estos van a promover el ahorro interno y ofrecer una tasa de rendimiento real. Después vienen los bonos de regulación monetaria, los BREMS. Estos van a regular la liquidez en el mercado de dinero y facilitar la política monetaria. Otros bonos que van a ayudar a la política monetaria, al aspecto de estar controlando la circulación del dinero dentro de la misma nación, ¿sí? Estos bonos van a ayudar también en ese sentido.
Después vienen los BPAS, que todos son bonos de protección al ahorro. Dice, las emisiones tienen como objeto financiar sus obligaciones financieras y hacer frente a sus obligaciones de pago, dar liquidez a sus títulos y mejorar sus condiciones generales. ¿Sí? En un momento invertir, obviamente por el tema del ahorro que se va haciendo paulatinamente, pues obviamente ese dinero que está captando las instituciones de ahorro, pues hay que en un momento dado generar intereses para que no pierda poder adquisitivo en todo el lapso de vida laboral, y no cuando reciba su dinero, pues sea tan solo una pequeña cantidad al respecto. Entonces vienen los títulos de deuda de los Estados Unidos mexicanos, mejor conocido como los bonos UMS o UMS, como les conocemos también, y son instrumentos de largo plazo emitidos en el extranjero. Cada emisión tiene características particulares, porque cuentan con gran liquidez y preferencia por los inversionistas extranjeros mismos. Después vienen los pagarés de indemnización carretera con aval del gobierno, los PIC-FARAC. Estos son pagarés de indemnización de carretera con aval del gobierno federal emitidos por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, CNC, que son Banobras, y en su carácter de fiduciario en el fideicomiso de apoyo para el rescate de autopistas concesionadas, tanto el rescate como también para aspectos de infraestructura de las mismas. Muy bien, en esta sesión que pudimos observar, pues bueno, empezamos a ver un tanto la operación dentro del mercado de valores, que de cierta forma usted se pudo percatar de una manera muy concreta, muy precisa, cómo se van dando los actores, cómo van participando en cada una de las escenas que se van dando paulatinamente dentro del mismo mercado. También nos fuimos adentrando hacia los títulos y los instrumentos que se van manejando dentro del mismo mercado e ir definiendo cada uno de ellos. Eso le permitirá en un momento dado irlos conociendo, qué es lo que realizan, para qué existen y por qué los utilizan o por qué lo utiliza el gobierno respectivo. Muy bien, de mi parte ha sido todo en esta sesión. Le agradezco mucho la atención y nos vemos la próxima. Gracias.